Morbius es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre, producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y distribuida por Sony Pictures Releasing. Es la tercera película en el universo Spider-Man de Sony. La película es dirigida por Daniel Espinosa a partir de un guión de Berkshire Press y Matt Shazama, y protagonizada por Jared Leto como el Dr. Michael Morbius, junto a Matt Smith, Adria Arjona, Gerard Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson. En la película, Morbius se convierte en un vampiro viviente después de curarse de una rara enfermedad. Después de anunciar planes para un nuevo universo compartido de películas inspiradas en los personajes de Spider-Man que comienzan con Venom, Sony comenzó a desarrollar una basada en Morbius. Shazama y Sharpless habían escrito un guión en noviembre de 2017. Leto y Espinosa se unieron oficialmente en junio de 2018. La producción comenzó a fin de año con más casting, antes del inicio del rodaje en febrero de 2019 en Londres. Se confirmó que el rodaje se completó en junio de 2019. Morbius se estrenó en la Plaza Carso en la Ciudad de México el 10 de marzo de 2022, y el 1 de abril de 2022 en los Estados Unidos, luego de varias demoras de una fecha inicial de julio de 2020 principalmente debido a la pandemia de COVID-19. La película recibió críticas positivas de los críticos. Rotten Tomatoes dijo que los críticos amaron la historia, las actuaciones y los efectos visuales, algunos han elogiado las actuaciones de Leto y Smith. Ha recaudado $657 millones contra un presupuesto de producción de $75-83 millones. Argumento. En un hospital privado en Grecia, Michael Morbius, de 10 años, da la bienvenida a la llegada de su hermano sustituto Lucien, a quien decide llamar Milo en su lugar. Ambos sufren de una rara enfermedad de la sangre que impide que sus cuerpos produzcan sangre. Michael logra salvar la vida de Milo reparando su bomba de sangre rota. Su padre Emil Nicholas decide hacer arreglos para que él estudie en una escuela especial para genios en Estados Unidos mientras continúa cuidando al propio Milo. 25 años después, Morbius, ahora de 35 años de edad, rechaza un premio Nobel de los Reyes de Suecia por haber desarrollado sangre sintética que ha salvado millones de vidas debido a que falla como tratamiento a largo plazo para su enfermedad específica. De vuelta en su laboratorio, la colega y novia de Morbius, Martin Bancroft, se burla de él por los experimentos ilegales que está realizando con murciélagos vampiros pirañacos que había robado de la selva amazónica para extraer su vampirismo transgénico y convertirse en vampiro, curando efectivamente su enfermedad. Después de informar a Nicholas y Milo de su nuevo experimento, Morbius obtiene fondos para continuar sus experimentos en un barco de carga en aguas internacionales y desarrolla una cura que funciona, logrando convertirse en un vampiro. Sin embargo, después de que Morbius se libera de sus ataduras, Martin abre su campo de contención, lo que hace que Morbius escape y masacre a toda la tripulación, drenándolos de su sangre. Durante el conflicto, Martin entra en un estado de coma. Al recobrar el sentido una vez que su sed de sangre ha disminuido, Morbius, horrorizado, borra todas las imágenes de CCTV de sus experimentos antes de hacer un sos al continente y saltar por la borda. Al regresar a la ciudad de Nueva York, Morbius continúa con sus experimentos, disminuyendo su sangre sintética hasta que comienza a volverse menos potente, descubriendo que su conjunto original de murciélagos vampiros lo ven como un murciélago, y que ahora tiene una fuerza y habilidades sobrehumanas de ecolocación olímpicas. Los agentes del FBI Simon Stroud y Alberto Al Rodríguez investigan a las víctimas de Morbius. Después de que Milo llega a su laboratorio en busca de Martin, sin darse cuenta de su coma, se sorprende al ver a Morbius curado de su enfermedad y en busca de sangre, pero se indigna cuando Morbius se niega a darle la cura. Más tarde, mientras revisa a Martin en coma en su hospital, Morbius descubre que a una enfermera le han drenado la sangre y la han asesinado. Creyéndose responsable, intenta escapar del hospital antes de permitir que Stroud y Rodríguez logren arrestarlo cuando lo confrontaron. En prisión, Morbius se encuentra con Milo haciéndose pasar por su abogado, quien promete usar sus conexiones para liberarlo,
pero después de que Milo se va sin su bastón, Morbius se da cuenta de que tomó la cura y probablemente mató a la enfermera. Morbius escapa de la prisión para ir a confrontarlo, escuchándolo matar a un hombre que se burló de Morbius por su discapacidad original. Admitiendo que mató a la enfermera, pero solo debido a la misma sed de sangre que causó que Morbius matara a la tripulación del barco, Milo le pide a Morbius que se una a él para abrazar su verdadero ser y vivir como vampiros, antes de matar a un grupo de policías que intentan arrestar tanto a Morbius como a Milo. Cuando Milo empieza a atacarlo, Morbius se escapa con sus habilidades de vuelo mediante el tren que se pasaba cerca de la estación. Al día siguiente, Morbius se encuentra con Martin, le cuenta sobre la participación de Milo y le pide que se mantenga alejada de él. Morbius adquiere un nuevo laboratorio de falsificadores para trabajar, desarrollando un compuesto para suicidarse, pero se encuentra reacio a hacerlo. Stroud y Rodriguez encuentran imágenes de uno de los ataques de Milo y reconociéndolo como alguien que no sea Morbius y su vampirismo por estar propagándose, lo dan a conocer a los medios. Aunque prácticamente irreconocible, Milo es reconocido por Nicholas, quien va a su apartamento y le ruega que se detenga. Burlándose de él por tratar siempre a Morbius como el favorito de papá, Milo hiere mortalmente a Nicholas y le dice que llame a Morbius. Mientras Morbius responde a la llamada telefónica de Nicholas y va a su lado, viéndolo morir, Milo se dirige hacia Martin y la hiere de muerte. Al escuchar sus últimos momentos, Morbius cruza la ciudad y la sostiene en sus brazos mientras muere, antes de alimentarse de su sangre. Enfrentándose a Milo, Morbius lo derriba a las alcantarillas, antes de convocar a un ejército de miles de murciélagos de las alcantarillas y colocarlos sobre Milo, manteniéndolo inmóvil el tiempo suficiente para que Morbius use su compuesto en él, poniendo fin a su sed de sangre. Aceptando entre lágrimas su muerte, Milo le da las gracias a Morbius por haberle dado un nombre y se disculpa por todo el daño que le ha causado. Al ver esto y darse cuenta de que acaba de asesinar a la única familia que le queda, Morbius toma vuelo con la colonia de murciélagos a la vista de la ciudad, en el instante justo en que las autoridades venían a apresarlo y después Morbius logra vencer a Loxias Crown. Aceptando su nueva realidad como vampiro y a la vez un fugitivo, Morbius se marcha de la escena. Mientras que por otro lado, debido a que una gota de la sangre de Morbius cayó en su boca durante el beso que compartieron, Martin vuelve a la vida como vampira. En una escena de mitad de créditos, una grieta interdimensional aparece en el cielo de la ciudad de Nueva York del universo de Morbius y en una cárcel aparece Adrian Toomes / el buitre, causando que toda Nueva York queda en shock y a su vez confundidos. Debido a que Toomes no hizo ni cometió ningún crimen en este universo, queda puesto en libertad. Asumiendo que su teletransportación involucró a Spider-Man, Toomes se acerca a Morbius y sugiere que formen un equipo. Reparto. Jared Leto como Morbius, un científico que padece una rara enfermedad de la sangre cuyos intentos de curarse lo afligen con una forma de vampirismo transgénico, adquiriendo habilidades sobrehumanas pero ninguna de las debilidades supersticiosas asociadas con los vampiros. Leto se sintió atraído por la lucha del personaje con su enfermedad y las implicaciones morales de un héroe que tiene sed de sangre. Encontró el papel sorprendentemente desafiante ya que estaba menos centrado en los personajes que sus actuaciones anteriores y más cerca de su personalidad de la vida real, sin requerir su conocido enfoque de método de actuación. Charlie Seattle como el joven Morbius. Matt Smith como Loxias Crown, el hermano y enemigo de Morbius, un hombre rico originalmente llamado Loxias que sufre de la misma rara enfermedad de la sangre que Morbius. Cuando Loxias obtiene las mismas habilidades que Morbius, las adopta y se convierte en un villano. Se anunció originalmente que Smith interpretaría a Loxias Crown, pero luego cambió a un personaje significativamente diferente basado en Milo Morbius. Smith se unió a la película, después de rechazar previamente otros papeles de superhéroes, debido a la intervención y aliento hacia el director Daniel Espinosa por parte de Karen Gillan, quien interpreta a Nebula en el universo cinematográfico de Marvel y que previamente trabajó con Smith en Doctor Who. Espinosa alentó a Smith a realizar una actuación audaz y malvada. Joseph Eson como el joven Loxias Crown.
Adria Arjona como Martin Bancroft, una científica y novia de Morbius. Arjona dijo que el personaje era la inteligente de la sala y se inspiró en la política y activista Alexandria Ocasio-Cortez. Gerard Harris como el Dr. Emil Nicholas, un mentor y figura paterna para Morbius y Loxias Crown que dirige un centro que atiende a personas con enfermedades incurables. Al Madrigal como Alberto Rodríguez, un agente del FBI cazando a Morbius. Tyrese Gibson como Simon Stroud, un agente del FBI que persigue a Morbius. Gibson notó que el personaje es blanco en los cómics, y los productores lo hicieron negro para elegir al actor. Stroud tiene un brazo de armas de alta tecnología en la película, y Gibson lo describió como un superhéroe. Gibson firmó un contrato de 3 películas cuando se unió a la película Corey Johnson como el Sr. Fox, mientras que Michael Keaton volverá a usar su papel como el buitre de la película, Spider-Man, Homecoming del universo cinematográfico de Marvel al ser derrotado y mandado atrás las rejas. Producción. Desarrollo. Artisan Entertainment anunció un acuerdo con Marvel Entertainment en mayo de 2000 para coproducir, financiar y distribuir varias películas basadas en personajes de Marvel Comics, incluido a Morbius, el vampiro viviente. Anteriormente, el personaje debía aparecer en Blade, interpretado por el director Stephen Norrington en un cameo antes de un papel más importante en una secuela. Sin embargo, el personaje fue eliminado de la primera película y no se presentó en Blade 2 después de que Norrington decidiera no regresar para esa película. En mayo de 2017, Sony anunció planes para un nuevo universo compartido con propiedades relacionadas con Spider-Man comenzando con Venom en octubre de 2018, este luego se tituló Sony's Spider-Man Universe. En julio, el director de Spider-Man, Homecoming, Jon Watts, expresó interés en presentar a Morbius y Blade en la entonces sin título Spider-Man, Lejos de casa, creyendo que el tono oscuro del personaje podría funcionar bien dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ese noviembre, Matt Shazama y Berkshire Hathaway enviaron un guion a Sony para una película de Morbius, después de un proceso de desarrollo secreto en el estudio para el personaje. Jared Leto se volvió poco apegado para protagonizar el papel principal, pero no se comprometió con la película hasta que estuviera feliz con su dirección. Leto pidió reunirse personalmente con varios candidatos a director. A fines de abril de 2018, Sony se había acercado a Antoine Fuqua para dirigir la película. Él expresó interés en asumir el proyecto y dijo que si iba a hacer una película en el género de superhéroes, querría convertirla en algo más cercano a lo que me entusiasma. En última instancia, optó por no asumir el proyecto. Otros directores a los que Sony se acercó para negociar incluyen a F. Gary Gray, quien consideró dirigir la película pero finalmente rechazó el rol, y Daniel Espinosa, quien anteriormente dirigió la película Life para el estudio. En mayo, mientras estaba de gira en Alemania con su banda 30 Seconds to Mars, Leto se reunió con Espinosa para hablar sobre la película, y ambos fueron confirmados para el proyecto a fines de junio. Avi Arad, Matt Tolmach y Lucas Foster estaban produciendo, y se esperaba que la filmación comenzara a fines de 2018. Se esperaba que Sony encajara la película en su lista de estrenos de Marvel ya establecida. Preproducción. Para finales de septiembre, Sony tenía la intención de que la producción de la película se realizara en Atlanta, Georgia, donde Spider-Man, Homecoming y Venom se produjeron anteriormente, pero todavía no había fijado una fecha de estreno para la película. Cooper Hood, de Screen Rant, opinó que Sony probablemente estaba esperando ver la respuesta a Venom a principios de octubre, y Arad confirmó en ese momento que había entusiasmo en Sony por producir Morbius, especialmente debido a la historia de un curandero que se convierte en un asesino, y como lidias con. Tolmach dijo que el proyecto estaba muy avanzado en esa etapa y que ahora planeaban comenzar a filmar a principios de 2019, con la intención de que Morbius fuera la segunda película estrenada como parte del universo Spider-Man de Sony después de Venom. Añadió que Leto estaba dando la misma intensidad a la película que la que le había dado al Joker en Escuadrón Suicida. En noviembre,
los analistas de taquilla creían que Venom había tenido el éxito suficiente para que Sony siguiera adelante con sus otras películas del universo Marvel como Morbius, y al final de ese mes el estudio anunció una película de Marvel sin título que se creía que era Morbius con un estreno programado para el 10 de julio de 2020. Adria Arjona entró en negociaciones para interpretar a la protagonista femenina de la película, Martin Bancroft, en diciembre. Su participación se confirmó a finales de enero cuando Sony adelantó la fecha de estreno al 31 de julio. En ese momento, Matt Smith también se unió al elenco. Art Markham y Matt Holloway hicieron contribuciones no acreditadas al guión de la película. Rodaje. La fotografía principal comenzó durante la última semana de febrero de 2019 en Londres, bajo el título de Producción Plasma. Oliver Wood se desempeñó como director de fotografía de la película. Con el inicio de la filmación, Gerard Harris y Tyrese Gibson se unieron al reparto como el mentor de Morbius y un agente del FBI que caza a Morbius, respectivamente, y se reveló que Smith interpretaría al villano Loxias Crown, aunque más tarde se reveló que interpretaría a un personaje original llamado Milo que es similar a Loxias Crown. Se reveló que Harris interpretaría al Dr. Nicholas, un mentor y figura paterna tanto para Michael como para Milo. En marzo, el rodaje tuvo lugar en Northern Quarter, Manchester, interpretando a la ciudad de Nueva York. Un mes después, Gibson reveló que estaba interpretando a Simon Stroud y que Al Madrigal había sido elegido como su compañero, Alberto Rodríguez. A finales de mes, se creía que Justin Hate había contribuido al guión de la película. El rodaje estaba programado para 12 semanas, y la productora de Venom, Amy Pascal, dijo en junio que la producción del proyecto acababa de terminar. Postproducción. En septiembre de 2019, Sony anunció un nuevo acuerdo con Disney que extendía un acuerdo anterior para que Marvel Studios y su presidente Kevin Feige produjeran una secuela de Far From Home, manteniendo a Spider-Man en el universo compartido de Marvel, universo cinematográfico de Marvel. Como parte del nuevo acuerdo, Feige declaró que en el futuro, el Hombre Araña del UCM podría cruzar universos cinematográficos y aparecer también en el propio universo compartido de Sony. Se dijo que esta interacción era una llamada y respuesta entre las dos franquicias, ya que reconocen los detalles entre las dos en lo que se describiría libremente como un universo detallado compartido. El primer tráiler de la película, lanzado en enero de 2020, incluía una imagen de Spider-Man que los comentaristas equipararon con las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi, aunque parecía usarse como una referencia al final de Far From Home. El tráiler también incluyó una breve aparición de Michael Keaton, repitiendo su papel de Adrian Toomes /buitre de la película coproducida por Marvel Studios, Spider-Man, Homecoming. Algunas de las escenas de Keaton tuvieron que volver a filmarse cuando los eventos representados en Spider-Man, No Way Home no coincidieron correctamente con Morbius. Ciertos momentos, como Morbius caminando frente a un graffiti de Spider-Man, se agregaron en la película sin el conocimiento de Espinosa, solo para eliminarse en la película final. Las regrabaciones de la película comenzaron en Los Ángeles a principios de febrero de 2020, y terminaron un mes después, cuando las producciones cinematográficas en los Estados Unidos se detuvieron debido a la pandemia de COVID-19. A finales de marzo, la fecha de estreno de la película se retrasó hasta el 19 de marzo de 2021, debido a que la pandemia cerró los cines en todo el mundo. En enero de 2021, la película se retrasó nuevamente, primero al 8 de octubre de 2021 y luego al 21 de enero de 2022, cuando No Time to Die se trasladó a la fecha de octubre de 2021. A fines de enero de 2021, Leto reveló que se estaban llevando a cabo nuevas grabaciones a mediados de febrero. El estreno de la película se retrasó una semana más a fines de abril de 2021, pasando al 28 de enero de 2022. A principios de enero de 2022, la película se retrasó hasta el 1 de abril de 2022 debido al éxito de taquilla de Spider-Man, No Way Home que Sony esperaba que continuara a principios de 2022. Más tarde ese mes,
se reveló que Corey Johnson tendría un papel en la película. En marzo, el supervisor de los efectos visuales, Matthew E. Butler, reveló que la tecnología de captura de movimiento había sido utilizada por Leto para retratar la forma vampírica de Morbius. Espinosa citó a Pokémon como una influencia en la representación de los poderes de Morbius, destacando específicamente el uso de la luz y el color de la serie para representar los ataques y habilidades de las criaturas. Música. Para octubre de 2019, John Extran estaba listo para componer la banda sonora de Morbius después de hacer lo mismo con las películas anteriores de Espinosa. La partitura de Extran fue publicada digitalmente por Madison Gate Records, el 8 de abril de 2022. Y Marketing / None. Estreno. En cines. Morbius tuvo su estreno mundial en la Plaza Carso en Ciudad de México el 10 de marzo de 2022, y en los Estados Unidos, el 1 de abril de 2022, en IMAX y otros formatos grandes premium. Originalmente, se fijó para su estreno el 10 de julio de 2020, antes de pasar 3 semanas después al 31 de julio de 2020. Luego, la película se retrasó debido a la pandemia de COVID-19, primero al 19 de marzo de 2021, luego al 8 de octubre de 2021 y al 21 de enero de 2022, antes de pasar a la fecha del 28 de enero, luego de nuevo al 1 de abril. Sony decidió no estrenar la película en Rusia debido a la invasión rusa de Ucrania de 2022. Medios domésticos. Sony firmó acuerdos con Netflix y Disney en abril de 2021 por los derechos de su lista de películas de 2022 a 2026, siguiendo las ventanas de cine y medios domésticos de las películas. Netflix firmó derechos exclusivos de transmisión de ventana de pago 1, que suele ser una ventana de 18 meses e incluía futuras películas de Marvel en el universo Spider-Man de Sony. Disney firmó por los derechos de ventana de pago 2 para las películas, que se transmitirían en Disney y Hulu, así como en las redes de televisión lineal de Disney. Recepción. Taquilla. Al 19 de abril de 2022, Morbius ha recaudado $66.2 millones en los Estados Unidos y Canadá, y $81.3 millones en otros territorios, para un total mundial de $147.5 millones. En los Estados Unidos y Canadá, se proyectó que Morbius recaudaría alrededor de $33 millones en 4.200 salas de cine en su primer fin de semana, con un seguimiento de la industria que alcanza los $40-50 millones. La película ganó $17,2 millones en su primer día, incluidos $5,7 millones de las proyecciones previas del jueves. Luego debutó con $39 millones, terminando primero en la taquilla. Los hombres constituían el 61% de la audiencia durante su inauguración, los que tenían entre 18 y 34 años representaban el 60% de la venta de entradas y los mayores de 25 el 57%. El desglose étnico de la audiencia mostró que el 37% eran caucásicos, el 28% hispanos y latinoamericanos, el 19% afrodescendientes y el 14% asiáticos u otros. En su segundo fin de semana, la película recaudó $10,2 millones, cayendo un 74% y terminando en segundo lugar detrás de la recién llegada Sonic the Hedgehog 2, y experimentó una caída del 74%, la segunda peor de todos los tiempos para una película de superhéroes, solo detrás de Steel, y la peor de cualquier película de superhéroes. Fuera de Estados Unidos y Canadá, la película ganó $44,9 millones en 62 mercados internacionales en su primer fin de semana. Agregó $15 millones en su segundo fin de semana para una caída del 62%. La película recaudó $6,7 millones en su tercer fin de semana. Respuesta crítica. El sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes informó un índice de aprobación del 15% según 272 reseñas, con una calificación promedio de 3 de septiembre de 2010. Su consenso crítico dice, maldita con efectos no inspirados, actuaciones de memoria y una historia límite sin sentido,
este lío adyacente a Spidey es un intento venoso de hacer que Morbius suceda. Metacritic asignó a la película una puntuación media ponderada de 35 sobre 100 basado en 55 críticos, indicando reseñas generalmente desfavorables. El público encuestado por CinemaScore le dio a la película una calificación promedio de A en una escala de A a F, mientras que los de Post-Track le dio un puntaje positivo del 62%, y el 100% dijo que definitivamente la recomendaría. La puntuación CI es la segunda peor de cualquier adaptación de Marvel, por delante de solo Cuatro Fantásticos. Al revisar la película para Collider, Emma Keeley sintió que el problema central de Morbius es un guión perezoso y poco inspirador y agregó que no se le da peso ni profundidad a ningún personaje. También señaló que hay poco humor en la película y cuando intenta hacer una broma irónica, falla miserablemente. Berriert de The Globe and Mail criticó la película y dijo que no tiene encanto, es incoherente, fea y tan agresivamente estúpida que desafía cualquier intento de meterla en la caja desesperada del placer culposo. Katy Brennan de Time Out le dio a la película 1 de 5 estrellas, diciendo que la acción suave y la caracterización fina hacen que Morbius sea una tarea para sentarse, y criticó las escenas de la mitad de los créditos, creyendo que los intentos de la película de cortejar a una audiencia colgando una conexión potencial con Spider-Man del UCM es el peor tipo de fanservice no ganado en una película tan mediocre. David Roney, de The Hollywood Reporter, dijo que la película solo coincide intermitentemente con la intensidad de la actuación principal y escribió, es una pena que esta salva de apertura se tome demasiado en serio para divertirse mucho con el caos, a pesar del potencial en el giro diabólico de Smith para la interacción divertida entre los antagonistas. Carl Joe Javier de Rappler dijo que la película sufrió las decisiones más seguras y con más sabor a vainilla y criticó la trama obsoleta, aunque elogió la actuación de Smith. Richard Dropper, del Chicago Sun-Times, otorgó a la película 2 de 4 estrellas y dijo, parece que Morbius pronto se cruzará con Spider-Man en un universo u otro, pero eso sería un gran paso adelante para él, porque su vehículo introductorio se siente más como una película de vampiros promedio de la década de 1990. Matt Donato de IGN, quien otorgó a la película un 5 sobre 10, comparó desfavorablemente la actuación solemne de Leto con la actuación campi de Tom Hardy en las películas de Venom, escribiendo que Leto todo muy en serio hasta el extremo de perjudicarlo, pero elogió la actuación de Smith por proporcionar un colorido que la película necesita desesperadamente. Leah Greenblatt de Entertainment Weekly le dio a la película una calificación B y dijo que Leto toca las notas correctas de miedo y anhelo en una actuación sorprendentemente contenida, mientras que Stephanie Zacharek de la revista Time sintió que su actuación tiene una vulnerabilidad que vibra silenciosamente. Mick LaSalle del San Francisco Chronicle otorgó a la película un 3 de 4 y calificó la película de enérgicamente fascinante y un antídoto perfecto para la hinchada de Batman. Chris Bumbrey de Joblo.com le dio a la película un 6 sobre 10 y la llamó un comienzo bastante decente para la última incorporación al universo Sony Spider-Man, al tiempo que elogió la cinematografía y los aspectos de horror de la trama. Escribiendo para The New York Times, Manola Dargis dijo, si bien la mayor parte es tan familiar como se esperaba, hace algo inusual para una película como esta, te entretiene, más bien que te golpea en la sumisión. La escena de la mitad de los créditos también fue objeto de un intenso escrutinio. Keter Bland de IndieWire declaró, esto es algo confuso, y la aparición de Keaton en un par de escenas hace poco para ayudar a la sensación de que Morbius es en su mayoría incoherente, o al menos muy en desacuerdo con lo que sea que esté tratando de hacer. Paul Tassi de Forbes dijo que la motivación de Adrian Toomes tenía poco sentido y opinó que todo esto parece, bastante mal planeado en este momento. Es más como si robara Toomes del MCU en lugar de agregar a Morbius al MCU, que era más la implicación original. Julia Glassman de Demerisue encontró que la revelación general era débil y dijo, empiezo a preguntarme si Sony simplemente, no capta del todo el sentido de las escenas. Katy Brennan, de Time Out, sintió que los intentos de la película de cortejar a la audiencia colgando una conexión potencial con Spider-Man del UCM es el peor tipo de fanservice no ganado en una película tan mediocre.